Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y como veis, hoy estoy en bulky y es día de hombros. Bueno, los hombros es sin lugar a dudas uno de mis grupos musculares favoritos a la hora de entrenar, pero también es uno de mis puntos débiles, por el simple hecho de que tengo una inflamación crónica en el hombro derecho, justo en la inserción del bíceps en el hombro, y eso me limita mucho a la hora de entrenar. Por eso he pensado que sería bastante interesante grabaros una de mis sesiones para que veáis primero cómo entreno yo hombros y segundo, qué hago para poder entrenar teniendo esta pequeña limitación. Así que bueno, ya hablé de charla, vamos al lío. Bueno, el primer ejercicio, el press militar. A ver, aquí es donde tengo yo más limitación, porque todos los movimientos de press verticales es donde más noto molestia, más noto dolor en el hombro. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, aquí no me mato mucho la cabeza, soy bastante lógico. Intento tirar el máximo peso posible en el rango de repeticiones, que es mi objetivo, pero sin meter tanto peso que me llegue a doler el hombro. O sea, aquí ya os digo, no busco ninguna forma especial de intentar lidiar con la lesión. Si veo que me empieza a doler, dejo la barra y paro, porque ya he estado lesionado el hombro muy seriamente y paso de que se repita. Así que simplemente es tener un poquito de cabeza, entrenar metiendo la máxima intensidad posible, pero teniendo en cuenta que tienes una pequeña limitación, en mi caso. En cuanto al resto del entrenamiento, super series, todo super series, por dos motivos. Primero, porque para mí la clave para los hombros es volumen, 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 volumen y volumen. O sea, no tiene más, es series, repeticiones, pum, 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 mucho volumen de entrenamiento. Entonces, por eso casi siempre meto, siempre meto o todo super series, o series descendentes, o triseries, o de alguna forma incremento el volumen muchísimo más de lo que lo suelo incrementar en el resto de grupos musculares. O sea, ya lo veréis a lo largo del vídeo, pero hoy he hecho unas 22 series de trabajo. Entreno hombros 2 veces cada 9 días, o sea, eso son unas 44-45 series cada semana y media. Es mucho volumen de entrenamiento. También por otro lado, al final yo no puedo cargar mucho peso por el tema de la lesión del hombro. Bueno, lesión, de esta pequeña inflamación. Le estoy dando demasiada importancia cuando no tiene tanta, pero bueno. Así que la primera super serie, elevaciones laterales en super serie con elevaciones frontales. Muy clásica, muy básica, dos ejercicios muy simples y muy básicos, insisto, pero que es lo que digo siempre, los básicos son los básicos por algo, y ese algo es porque funcionan. Así que elevaciones laterales con elevaciones frontales. 3 series, 12 repeticiones con las laterales, 20 en las frontales, 10 por brazo, muy intenso, poco descanso entre series, como digo, mucho volumen de entrenamiento. Segunda super serie, elevaciones laterales en polea baja con elevaciones en polea baja para el deltoides posterior. Seguimos tocando la cabeza lateral y la cabeza posterior, que esto mucha gente se lo olvida, que aquí el hombro tiene una tercera cabeza muy chiquitina y mucha gente no la entrena, pero si queremos esa forma de hombro, estoy viendo que va a estar el vídeo así, porque la mesa no para de moverse, o sea, voy a dejar de tocar la mesa. Si queremos esos hombros que siempre vemos en las redes sociales y en todos los lados, que son como unas bolas perfectamente redondas, el hombro posterior no lo podemos dejar de entrenar.
porque también hay que acordarse de él y también entrenarlo como cualquiera de las otras dos cabezas. 12 repeticiones para las laterales, 15 repeticiones para las del deltoides posterior. Bueno, y la última super serie también, cabeza lateral y cabeza posterior. Elevaciones laterales con mancuernas sentados y elevaciones laterales para deltoides posterior con mancuernas sentados. No hay mucho que añadir respecto de la super serie anterior, pero aquí sí que, bueno, al ser el último ejercicio del entrenamiento, sí que quiero comentar un par de cosas. Y es que, como os habéis fijado en este entrenamiento, me he centrado mucho en la cabeza lateral. ¿Por qué? De nuevo, entreno hombros 2 días cada 9 días. Lo que suelo hacer es, en uno de los días me enfoco en una de las cabezas y en el otro, en la otra cabeza. Quiero decir, en este día me enfoco en la cabeza lateral, en el otro día de hombros que entrenaré de aquí a unos 4 o 5 días será la cabeza anterior, y la cabeza posterior la voy tocando en los 2 entrenos para que siempre tenga algo de carga de trabajo. No digo que sea la mejor forma de hacerlo, ni muchísimo menos, pero es lo que yo hago y con lo que a mí mejor me funciona y con lo que yo más disfruto entrenando. O sea, el priorizar en cada uno de los días de trabajo una de las cabezas. Y esto lo hago no solo con el hombro, sino con todo. Por ejemplo, pecho también entreno. Yo entreno todo 2 veces cada 9 días. Entonces, pecho, por ejemplo, pues uno de los días me enfoco en la zona media del pectoral, mientras que el otro día me enfoco en la zona superior. Espalda, uno de los días me enfoco en densidad, otro de los días me enfoco en anchura. Al final no deja de ser otra forma más de dividir el entrenamiento, de entrenar, de dividir las partes de cada grupo muscular en los días de trabajo, y simplemente, como decía antes, es cuestión de preferencia personal. Insisto, no digo que sea la mejor forma de hacerlo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que es lo que yo hago y lo que he notado que a mí me funciona mejor y lo que a mí más, o sea, la forma que a mí más me gusta. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer. O sea, puedes entrenarlo todo cada día, que eso también lo he hecho y funciona igual de bien, pero es cuestión de preferencia personal. O sea, encontrar la metodología de entrenamiento, primero, que os ayude a progresar, pero segundo, que os guste y que disfrutéis con ella. Porque al fin y al cabo, si no disfrutas con lo que haces, no tiene sentido hacerlo. Así que eso, aquí vamos a terminar el vídeo. En cualquier caso, así es como entreno yo los hombros, y así es como lidio yo con mi lesión. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad y espero que probéis este tipo de entrenamiento, y si lo hacéis, dejadme en los comentarios qué os parece. Y nada, no os olvidéis de uniros a la familia. Muchas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.